¿Qué tal? Bienvenidos a otra reunión sobre la filosofía de Byul-Chul Han en el Centro Cultural Coreano de Buenos Aires. Este es nuestro segundo encuentro de los cuatro que vamos a tener y les quiero agradecer primero a los organizadores del evento, a Gabriel Presello y a Carlos Martínez del Centro Cultural Coreano. Y a todos ustedes por estar acá esta tarde escuchando. Recuerden que al final de nuestra charla vamos a tener un rato para hacer algunas preguntas que yo trataré de responder, por lo menos durante unos minutos. Pueden ser preguntas sobre lo que vamos a hablar ahora, pueden ser preguntas tal vez que les hayan quedado pendientes a partir de otras lecturas sobre Han o sobre lo que charlamos la vez pasada. Así que la vez pasada, esta vez vamos a pensar alrededor de una segunda pregunta, que es una tal vez de las más conocidas, irónicamente es una de las más viralizadas de Byul-Chul Han en las redes, que es ¿qué significa que nos explotamos a nosotros mismos creyendo que nos realizamos? Y para llegar a esta segunda pregunta nos conviene tal vez volver un poco a lo que veíamos en la primera pregunta en nuestra reunión inicial, que era ¿qué es lo que las redes sociales quieren de nosotros? Entonces, para hacer un rápido repaso, la vez pasada, a través de nuestra pregunta sobre qué es lo que las redes sociales quieren de nosotros, pudimos recorrer algunas de las ideas de Han para entender dónde es que se origina exactamente, por qué razón se produce exactamente esta sensación recurrente de malestar. Este malestar que decíamos inevitablemente comenzamos a padecer cuando pasamos mucho tiempo, casi todo nuestro tiempo, y más ahora tal vez en el contexto de la pandemia, frente a las pantallas. ¿Qué es eso que nos provoca un malestar que parecería estar condicionado por la manera en la cual nos sentimos obligados, necesitados de agradar? Y ahí veíamos que estaba la contradicción entre aquella cuestión reprimida que tiene que ver entre este universo digital, decíamos, de redes sociales hechas de pulgares arriba y corazones y emojis sonrientes, este mundo del afecto positivo. Y por otro lado, una sensación de cansancio permanente, sensación de cansancio que se fue intensificando mucho más, sobre todo en este año y algo, año y algunos meses ya de pandemia y cuarentena. Tiempo en el cual nuestro uso de las redes, nuestro trato con las pantallas se ha intensificado como nunca. Entonces, la semana pasada decíamos que si lo que las redes quieren de nosotros es nuestro tiempo y nuestros datos, y si para conseguirlo nos ofrecen a cambio un discurso de positividad, un discurso en el cual en teoría nosotros somos libres de expresar, comunicar y compartir de una manera absolutamente ilimitada, y además con la ventaja de poder silenciar, bloquear, dejar de seguir o incluso cancelar lo que nos incomoda. ¿Por qué si tenemos esas oportunidades de máxima libertad y de incluso de la posibilidad de pulirlo todo para que no tengamos ningún antagonismo, por qué es que se produce este cansancio? ¿Por qué este extraño malestar? Y ahí decíamos, nos responde Han, que eso ocurre porque estamos en realidad condicionados para actuar como mercancías. Ese agotamiento, esa necesidad de agradar, esa compulsión a la comunicación transparente, permanente de lo que hacemos, decimos, pensamos, consumimos, lejos de rodearnos de una auténtica sensación de bienestar, de positividad, en realidad nos hunde en lo que vamos a ver hoy que llama Han la depresión. ¿Por qué? Porque estamos, entonces dice Han, condicionados a actuar, a pensar como mercancías. Nuestra subjetividad digital es el producto y las redes sociales no hacen más que monetizarla. Ahí hay una diferencia interesante para pensar respecto a la idea de que se suele decir cuando las redes sociales son gratis, uno es el producto. Eso es, digamos, una media verdad, podemos pensar con Han. Nosotros no somos el producto.
Nosotros somos aquello que provee el contenido. Producto se convierte, se transforma en valor, y por eso es que Silicon Valley es el tipo de núcleo corporativo con el poder que tiene, una vez que esos contenidos son procesados, administrados, eh, distribuidos por los algoritmos que las redes hacen. Con lo cual nosotros somos el producto. Pero la verdadera ganancia se produce cuando los algoritmos de las redes eh, mercantilizan ese producto. Nosotros somos simplemente el primer eslabón, ¿no? Con el cual nada de lo otro ocurriría. Somos el producto, pero lo que las redes desarrollan es la forma más efectiva, más eficiente de monetizar ese producto en el cual se nos convierte a nosotros. Entonces pensemos un poco más con Byung-Chul Han. ¿Qué significa esto de que actuamos como mercancías? Bueno, en esencia decíamos, significa que tenemos prohibido antagonizar. Esa positividad que rige nuestras interacciones, decíamos, no admite ninguna negatividad. Y sin la confrontación de lo positivo con lo negativo, sin el enfrentamiento dialéctico entre lo que se nos da y lo que nosotros podemos contraponer, veíamos que no hay posibilidad de entendimiento. Sin ese mecanismo de confrontación, sin ese mecanismo de antagonismo, no hay manera de contrastar lo que se nos dice con lo que realmente pensamos, lo que se nos muestra con lo que querríamos mostrar. Entonces, no hay entendimiento, dice Hans siguiendo a Hegel, no hay finalmente pensamiento, no hay sentido y por otro lado tampoco hay experiencia. Somos, en términos de tiempo, una especie de presente permanente. Estamos encerrados en un presente permanente en el cual estamos amoldados, dice Han, al deber de agradar, al deber de encajar, exactamente igual que cualquier tipo de producto en cualquier góndola de supermercado. En ese sentido, actuamos como si fuésemos mercancías. Y ahí es donde uno puede pensar entonces que este discurso positivo, mejor dicho, este discurso positivo de Silicon Valley sobre la libertad, en realidad no es una libertad nuestra, sino que es una libertad del mercado, ¿no? Lo que nosotros percibimos como nuestra libertad, y es un poco de lo que vamos a hablar hoy, no es más que la libertad del mercado, donde en realidad cualquier asomo de negatividad siempre se percibe como dañino para la normalidad del negocio. Ahí donde surge la negatividad, ahí donde surge el conflicto, eso enseguida entorpece la circulación de las mercancías. Por eso es que las redes sociales, por eso es que Silicon Valley insiste en un discurso positivo que normaliza, prohíbe, censura, bloquea o como se dice ahora cancela todo aquello que nos haga sentir que estamos siendo enfrentados por algo negativo, ¿no? Lo negativo es el peor adversario del sistema de las redes sociales. De forma tal que en realidad la lógica del mercado, la libertad del mercado, se transforma en la única libertad, en la única lógica en la cual nos movemos nosotros subjetivamente. Y ahí es donde decíamos la vez pasada, es por esa razón que la lógica del capital se convierte en el principio sobredeterminante de la totalidad social. Decíamos la vez pasada que si pensamos en una escala global de 4.200 millones de usuarios conectados a todas las redes sociales que se les ocurran durante 2, 3, 4 horas promedio diario, lo que tenemos ahí es la escala de lo que Internet hoy logra, lo que las redes sociales hoy logran, en términos de cómo casi la totalidad de los usuarios, la totalidad de las personas conectadas a Internet hoy experimentan su vida social, su vida económica, su vida cultural y sobre todo también su vida erótica, que es lo que vamos a ver la próxima vez, en nuestra próxima reunión, y eso se va repitiendo a cada instante, ¿no? Eso va ocurriendo una y otra vez. De ahí dice Han que esta incapacidad para tolerar cualquier negatividad nos convierte, decía, en autómatas narcisistas. No tenemos otra manera que tratar con lo negativo, no tenemos otra manera de tratar con aquello que se nos enfrenta que anteponiendo nuestro presunto derecho a no ser alterados, ¿no? Y ahí está esta idea narcisista en la cual deberíamos movernos en un mundo inalterable, ¿no? En donde somos intocables. De ahí que nos transformemos en autómatas narcisistas, dice Han. Si uno quiere pensar en cuál es el máximo nivel de esto,
lo decíamos también la vez pasada, bueno, sin duda esos son los influencers. ¿Por qué? Porque incluso pueden mercantilizar, monetizar hasta el más mínimo simulacro de emoción. Todo lo que les pasa se transforma en un motivo para la búsqueda de la permanencia, la exhibición, ¿no? Que se va monetizando y demás. Con lo cual, ese automatismo narcisista en el cual estamos atrapados cuando entregamos nuestra subjetividad a la lógica de las redes sociales, hace también que la realidad tenga que amoldarse a nuestras propias necesidades, o por lo menos a nuestras supuestas propias necesidades. Y ahí es donde todo aquello que se supone que nos viene a entorpecer está prohibido. Todo aquello que venga a dañar nuestra motivación, nuestra optimización, nuestra autorrealización, todos temas que, si les interesa, aparecen en el último libro de Byung-Chul Han, que se llama La sociedad paliativa. O bien ocurre porque hay un otro que siempre está tratando de dañarnos, ¿no? Siempre está esa amenaza de lo negativo, que solamente quiere nuestro mal, que nos quiere ver fallar, ¿no? Por eso es que es tan fácil que se purgue, que se reprima lo negativo, ¿no? Con una actitud de indignación instantánea que logra su objetivo. O bien lo hace el otro, nos dice Byung-Chul Han, ¿no? Esa es un poco las reglas de nuestra libertad. O bien lo provoca el otro, creemos que lo provoca el otro, o bien somos nosotros mismos los que fallamos al no alcanzar estos supuestos estándares necesarios de positividad. Lo cual, dice Han, va a provocar un inevitable estado de depresión. Eso es lo que, por ejemplo, si les interesa, pueden encontrar en otro libro de Byung-Chul Han, uno que me parece de los más recomendables para leer, que se llama Psicopolítica. Es, haciendo un poco este repaso, es ahora en este punto donde podemos empezar a ver que ahí es donde se nos habla, ahí donde leemos, ahí donde escuchamos, ahí donde los influencers nos repiten cuestiones que tienen que ver con el optimismo, con la motivación, con la realización, en fin, todo este discurso gerencial que las empresas, en especial de Silicon Valley y de ahí para abajo, fueron moldeando un poco el discurso empresarial estándar del siglo XXI. Ahí es donde se repiten esas palabras que se supone que apelarían a nosotros mismos, a nuestro bienestar. En realidad, dice Han, eso no es más que la nueva versión de un discurso económico. No se trata entonces de nuestro hipotético bienestar emocional, sino de lo que se trata es de cómo el sistema nos va adaptando, cómo el sistema va moldeando nuestra adaptabilidad cada vez más sumisa, cada vez más positiva, cada vez menos antagónica con el mercado de trabajo neoliberal. Byung-Chul Han lo pone en estos términos y me parece que es útil entonces para pensar algunas coordenadas también no solamente políticas, sino también económicas que aparecen en la obra de Han. Entonces podríamos llegar, como la vez pasada, a la pregunta clave, ya sin suspenso. ¿Qué significa que nos explotamos a nosotros mismos creyendo que nos realizamos? Bueno, siguiendo la lógica de Byung-Chul Han, eso significa que somos ideológicamente ciegos al hecho de que al esforzarnos en ser cada vez más complacientes, cada vez más fóbicos al dolor, cada vez más fóbicos a la debilidad y cada vez más obsesivos con la optimización y con la eficacia, ¿no? A ver cuántos likes logramos, cuántos pulgares logramos, cuánta productividad logramos y demás, ¿no? Cuántas metas de objetivos logramos y demás. Al esforzarnos en tratar de cumplir cada vez más eso, no hacemos más que transformarnos, dice Han, en eslabones perfectos, en eslabones completamente dóciles de lo que él llama una sociedad del rendimiento. Y el problema es, un poco para vincularlo con lo de la vez anterior, que ese rendimiento tiende siempre, está condicionado por un tiempo que es el tiempo de las redes sociales, es decir, un tiempo instantáneo y permanente, un tiempo que tiende a lo permanente y a lo ininterrumpido, ¿no? Eso es lo que pasa con el tiempo. De ahí esta idea de Byung-Chul Han acerca de la pérdida del aroma del tiempo, ¿no? La pérdida de la posibilidad de un tiempo que
que en la continuidad permanente atrofia la posibilidad de una experiencia. Ese es el tiempo de las redes sociales, ese es el tiempo de la producción económica neoliberal hoy, ese es un tiempo, dice Han, que no tiene otro efecto, otro desenlace posible que quemarnos, ¿no? Y ahí es donde él va a hablar acerca de el síndrome del burnout. ¿Qué es eso? ¿No? Es la sensación de agotamiento profundo, la sensación de estar finalmente quemado. Es decir, que cuanto más creemos que nos estamos realizando, cuanto más esfuerzo ponen por perfeccionarnos, al fin y al cabo, más sumisos, más vulnerables y más dañados terminamos, ¿no? Eso es un poco el esquema en el cual podemos ver cómo el discurso que crea una subjetividad digital en las redes sociales no es más que el prólogo o la condición necesaria para ver cómo después esa misma subjetividad se complementa con el discurso económico neoliberal actual, ¿no? Donde bajo este esquema de empresarios que no son jefes, son amigos, horarios que no son horarios sino que son jornadas, y espacios que en vez de tener cubículos tienen mesas de ping pong o aquello, el home office ahora, en realidad no hacen más que intensificar aquello que nosotros tenemos que darle a la empresa, ¿no? Aquello que significa ya no solamente el trabajo físico, la tarea a cumplir, sino que ahí viene una cuestión de rendimiento mental. Rendimiento que podríamos pensar en términos de rendir, en términos, ¿no?, de cumplir una tarea de manera adecuada, pero también en términos de rendición, ¿no? Se va agotando, se va apagando todo tipo de conflicto, todo tipo de negatividad ante las condiciones del trabajo actual. Esto, por supuesto, puede ser un problema para nosotros. Al fin y al cabo, ese malestar por la conexión, ese malestar por la necesidad de la optimización, de la autorrealización, vamos a hablar un poco más de eso ahora. Eso puede ser un problema para nosotros, pero sin duda no es un problema para el sistema neoliberal, dice Byung-Chul Han, porque en definitiva nuestras ilusiones narcisistas, aunque intenten sostener esta idea de un espíritu emprendedor, no eliminan el hecho real que el mercado neoliberal sabe muy bien, que es que en realidad somos cada vez más precarios, cada vez más reemplazables y cada vez más descartables. Por eso que subjetividad digital, mercado neoliberal y burnout van unidos, ¿no?, en una misma lógica de uso permanente, reemplazo y mercantilización. Ser una mercancía también significa ser reemplazable, ¿no? Esa es la clave un poco de las ideas de Han, y ahí es donde uno puede pensar entonces cómo lo que se reproduce a una escala que aparentemente parece ser el ocio, parece ser el entretenimiento, parece ser ese tiempo libre que pasamos en las redes, no es más que la transformación subjetiva previa para acoplarnos finalmente a la instancia del trabajo. Pero volvamos, si les parece, un poco a cómo Byung-Chul Han explica estos mecanismos de explotación que se articulan entre la subjetividad digital, que veíamos la vez pasada, y la economía neoliberal actual, la economía del trabajo, ¿no?, el lugar donde finalmente vamos a trabajar. La primera cuestión, dice Han, que hay que pensar ahí es la cuestión del poder. ¿Cómo funciona el poder? Y acá Byung-Chul Han va a hablar acerca de un tipo de poder, ¿no?, en un libro que se llama Sobre el poder, que mencionamos la vez pasada. Han va a decir que cuanto más poderoso es el poder, cuanto más eficiente es el poder, con más sigilo opera. ¿Y eso qué significa? Que el poder más sigiloso, el poder, si quieren, más poderoso, es aquel que nos impone sus reglas bajo la forma misma de la libertad. De manera tal que aquello que en realidad está impuesto, nosotros lo percibimos como si fuese meramente nuestra propia autodeterminación. No se trata de un poder que impone a la fuerza, no se trata de un poder que nos obliga a. De hecho, la ironía es que el poder, en este caso, lo único que nos impone es el mandato de libertad, el mandato de felicidad, el mandato de realización. Por eso dice Han, la forma misma de libertad termina siendo la forma misma del poder. Y aquello que se nos impone, en realidad nosotros lo percibimos como si fuese una autodeterminación.
Si les da curiosidad, lo que Byung-Chul Han está siguiendo en este caso, en este libro sobre el poder, entre muchos otros autores, pero en particular para esta idea de lo que es el poder y la libertad, es un sociólogo alemán que se llama Niklas Luhmann, un sociólogo del siglo XX, que es, como habrán visto, un poco la referencia constante de Han, que como decíamos la vez pasada, es un filósofo de origen surcoreano, pero que fue formado en filosofía y trabaja en Alemania. Bueno, muchos de sus referentes son los autores, los filósofos alemanes. Entonces, si la primera cuestión es el poder, ¿no? Un poder que nos impone con sigilo algo que se presenta como libertad, pensemos ahora en cambio en cómo es que se estructura este poder en las redes sociales. Pensemos entonces en los términos en que esta estructura de poder se refleja en las redes sociales. Y ahí podríamos hacernos una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿acaso cuando creemos que en las redes sociales se puede hacer política, como decíamos la vez pasada? ¿O acaso cuando creemos que en las redes sociales se puede pensar, ¿no? Una de estas mentiras editores de Twitter, es un espacio del debate. O cuando pensamos que en las redes sociales se puede sentir. ¿No estamos en realidad reproduciendo la política que la vez pasada decíamos es simplemente la política de la indignación? ¿No estamos en realidad reproduciendo este pensamiento de la positividad? ¿No estamos nada más que presentando como sentimientos lo que es simplemente un sentir vacío y calculado? Es decir, cuando nosotros creemos que somos libres de hacer lo que queremos hacer con las redes, ¿no estamos finalmente haciendo lo que las redes quieren que hagamos con ellas? Esta es una forma un poco de pensar cómo el mecanismo del poder en un ámbito funciona trasladado en el otro. Y eso mismo, va a decir Han, se traslada a nuestra experiencia cotidiana en el mercado laboral. Esta idea, este mito de que podemos emanciparnos de las leyes de la oferta y la demanda, simplemente por el hecho de apostar a ser nuestros propios jefes, ¿no? Que es una de estas fórmulas también repetidas, en realidad, dice Han, no funcionan más que como una especie de pseudo negatividad. No funcionan más que como una especie de intento nulo de querer presentar como negativo lo que no lo es. ¿Y por qué? Bueno, ahí es donde Han dice que este supuesto mandato de poder hacer, este supuesto mandato de que todo es posible si nos lo proponemos y nos preparamos adecuadamente, va a transformarse en una trampa de la coacción. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, acá otra vez Byung-Chul Han, siguiendo las ideas de Hegel, un poco como la vez pasada pensábamos para entender la cuestión del enfrentamiento entre lo positivo y lo negativo y ese cruce dialéctico entre una cosa y otra. Ahí en realidad lo que tenemos es un esclavo que al no tener un amo se convierte, dice Han, en un esclavo absoluto. Esta idea de que lo que se puede hacer simplemente puede lograrse si uno se lo propone, ¿no? Para retomar un poco, es la trampa de la coacción en la medida en que el esclavo que carece de amo, ¿no? Aquel que pretende ser su propio jefe, se transforma en un esclavo absoluto. ¿Y qué es un esclavo absoluto? Dice Han, es aquel que se explota a sí mismo en el nombre de su libertad. Así que ahí tenemos este mecanismo por el cual, cuando esta fórmula de ser el propio jefe, no es más que la operación por la cual no solamente la figura del amo sigue ahí, no solamente la figura del jefe sigue ahí, sino que es un jefe mucho más cruento, mucho más explotador que el que era antes. Entonces, acá, para repasar un poco, podríamos decir que nuestra propia libertad se convierta en el fundamento único de nuestra integración a la lógica del libre mercado, tiene, dice Han, el elemento perverso
en la medida en que en una economía que de forma cada vez más rápida abandona lo productivo para concentrarse en lo especulativo, lo único que va a quedar ahí como management, el único management, la única administración posible para quienes no corran con las ventajas de una herencia o con los privilegios de una clase alta, con los privilegios de un determinado cúmulo de bienes previos al trabajo, es administrarse a sí mismo como si fuesen empresas. Acá está entonces una manera en la cual se combina otra vez la subjetividad digital con la idea del trabajo, la explotación de uno en el mercado liberal actual. Esta idea de ser el propio jefe, esta idea de explotarse a uno mismo como si uno fuese una empresa, encierra una trampa, encierra otro mecanismo de coacción. ¿Cuál es esa trampa? Uno podría preguntarse en todo caso, ¿qué es eso que uno va a administrar? ¿No? Si yo no tengo dinero, yo no tengo bienes, si yo simplemente soy fuerza de trabajo en el mercado. ¿Jefe de qué puedo ser cuando yo digo que soy jefe de mí mismo? ¿Qué es lo que voy a administrar? ¿Cómo aplico todas estas reglas hipotéticas, positivas, de management, de autorrealización, de administración, de mejoramiento de mis condiciones y demás? Bueno, lo que vamos a administrar, va a decir Han, es nuestra productividad. ¿Y qué es nuestra productividad? En esencia es la disposición a lograr ciertos resultados en un determinado lapso de tiempo, con el detalle de que estos lapsos de tiempo cada vez se acortan más y los resultados a lograr se renuevan a cada instante. Por lo cual, lo que otra vez tenemos es este efecto que decíamos al principio de la quemazón, el burnt out. Lo único que tenemos es un mundo de cada vez más demanda de lograr objetivos en tiempos cada vez más instantáneos, más fugaces. Todo esto que tal vez suena un poco abstracto, seguramente durante este año de cuarentena y de pandemia se intensificó mucho más, ¿no? Y se volvió mucho más tangible, mucho más visible. La idea de que uno esté trabajando en el Zoom a toda hora, ¿no? Y mirándose como ahora en el Instagram, donde uno se ve a su propio espejo y está siempre ahí expuesto al otro. Esta idea de que las jornadas se van volviendo cada vez más difusas, la manera en la cual, aunque uno dice, bueno, trabajo desde mi casa, pero en realidad la jornada empieza un poco antes y termina un poco después y se va borrando la frontera entre el momento en el cual el trabajo empieza y termina. Toda esta cuestión a administrar, toda esta productividad a administrar, es la que va a marcar el efecto de la precarización, ¿no? Lo que finalmente tenemos no son individuos más optimizados, sino individuos más precarizados, ¿no? No individuos cada vez más dispuestos y preparados para trabajar, sino individuos cada vez más explotados, más deprimidos. Respecto a esto de cómo uno puede pensar cómo este discurso neoliberal típico de ser tu propio jefe y podés emprender lo que vos quieras, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco más de esta palabra, esta cuestión del emprendedurismo. Un autor que creo que complementa muy bien las ideas de Han respecto al mercado laboral y esta idea de la autoexplotación bajo la ilusión de la realización es Thomas Piketty, un economista francés, autor de un libro que se llama El Capital en el siglo XXI. Ahí uno puede tal vez analizar con más detalle, si les interesa esta cuestión, dónde es que el factor decisivo es en realidad no tanto la disposición únicamente anímica al régimen de trabajo neoliberal, sino también en el régimen material con el cual uno cuenta, ¿no? En una época en la cual la desigualdad es cada vez mayor, es decir, en una época en la cual los ricos tienen cada vez más recursos y los pobres cada vez tienen menos, la diferencia entre quien tiene y no tiene, cuando aparece esta fantasía supuestamente igualadora de la competitividad, ¿no? La fantasía igualadora de que uno puede ser su propio jefe aun si no cuenta con nada, bueno, en términos ideológicos, diría Han, muestra muy bien cómo es que se reproduce una explotación bajo un discurso que propone lo opuesto, ¿no? Propone libertad y realización y demás. La idea del trabajo también se puede pensar, y esto tal vez es un poco más interesante, aún en términos de trabajo intelectual.
¿Qué significa esto? Que así como tenemos este afán de productividad positiva en el mercado laboral habitual, en cualquier trabajo que ustedes puedan tener en mente, eso también se ve, por ejemplo, a la hora de producir lo que uno podría decir que es el trabajo intelectual, la producción de ideas. Y ahí uno tiene también esta figura típica de influencer, eh, ¿no? Pululando en las redes. Y ahí es interesante ver que ya no solamente lo que se trafica son mercancías, no solamente se trafica consumo de determinadas mercancías, sino que también se trafica el consumo de determinadas ideas. Y eso es interesante si uno piensa cómo esta figura del influencer como productor de un trabajo intelectual funciona muy bien con lo que se suele llamar, lo que algunos llaman un líder de pensamiento, ¿no? En este sentido uno puede pensar cómo la labor intelectual también queda atrapada en la lógica del mercado neoliberal. ¿Qué es un líder de pensamiento? Bueno, es un poco eso que uno suele ver todo el tiempo en Instagram, en Twitter y demás, en Facebook en una época, pero sobre todo en Instagram, ¿no? Que es como la plataforma más eh, amable con ese tipo de contenido. Aquellos personajes que parece que nos presentaran ideas que sobre todo se basan en una cuestión más bien narrativa, ¿no? Más bien eh, propositiva, donde en realidad tampoco nunca atacan ninguna causa profunda de nada, ni tampoco toman ninguna posición política clara o estable respecto a nada, y que en realidad, en tanto líderes de pensamiento, funcionan como la versión actual, como la versión opuesta de lo que hasta entonces se llamaba, ¿no?, el clásico intelectual crítico. Entonces, en oposición a la figura del intelectual crítico, hoy tenemos esta idea del líder de pensamiento, ¿no? Alguien que así como las empresas, y en esto hay que ver bien el modelo típico de Silicon Valley, ¿no? Empresas con estándares de productividad altísimos, pero con ambientes donde parece todo regirse por la misma horizontalidad, la misma democracia, la misma igualdad hipotética que nos plantean las redes sociales. Ahí están entonces estos líderes de pensamiento vendiéndonos todo el tiempo en las redes como parte de una labor intelectual, en la misma lógica del resto del mercado neoliberal, sus ideas sobre el amor, sus ideas sobre el trabajo, sus ideas sobre los traumas personales, etcétera. Creo que el paradigma más adecuado para ver cómo esto funciona son las famosas charlas TED. Las TED Talks son probablemente el mejor ejemplo de cómo es que se nos presenta hoy un líder de pensamiento. Es decir, cómo hoy se presenta como trabajo intelectual lo que no es más que esta permanente llamada propositiva, neutral, apolítica de ser cada vez mejores, ¿no? Y nunca confrontar, nunca antagonizar con las causas, con las raíces de lo que provocan el malestar. Pero para volver un poco a lo que tiene que ver con el trabajo en general y con lo que Han plantea respecto a esto, lo que finalmente vamos a ver, una vez que termine nuestra etapa ingenua respecto a ser nuestros propios jefes, ¿no? Es un mercado de trabajo en el cual lo que vamos a ver son jornadas, como vemos ahora, con el home office, jornadas de trabajo cada vez más largas, una disposición a trabajar y a obedecer cada vez menos equitativa, ganancias también más reducidas, o, como suele decir el mismo discurso neoliberal, salarios más competitivos, y sobre todo un desgaste físico y mental profundo que siempre va a estar reprimido bajo este discurso de la realización. Insisto en que el Zoom durante la pandemia es un perfecto espejo de esto, ¿no? El Zoom permanente a toda hora, en todo momento, la reunión laboral que no termina nunca, la instancia de producción que siempre puede extenderse un poco más, ¿no? Y borra las fronteras de lo que sería la jornada estricta de trabajo y demás. Bueno, ahí tenemos, eso probablemente en la pandemia se haya intensificado mucho más. Y ahí es donde dice Han, ¿no? Finalmente, a pesar de esta ilusión de ser nuestro propio jefe, a pesar de esta ilusión de ser esclavos sin amos, o en todo caso ser nuestro propio amo,
ahí vamos a finalmente encontrar lo que Hahn llama un Prometeo cansado, ¿no? ¿Recuerdan la figura de Prometeo? Aquel que roba el fuego de los dioses y es encadenado, ¿no? Aunque puede lograrlo todo. Esta figura aparece bien trabajada en un libro de Byul-Chul Han, donde si les interesa pueden ver con más detalle todo esto, que se llama La sociedad del cansancio. ¿Qué significa esta figura del Prometeo cansado? Básicamente que las personas, ¿no? Al repetir una y otra vez su sacrificio en aras del mercado, su sacrificio en aras de la optimización, la productividad y la realización, están cada vez más cansados y se repiten una serie de cuadros clínicos que Hahn enumera muy bien. El estrés, la depresión, el déficit de atención, el desgaste. Ahí uno podría pensar que nunca fuimos tan libres y no nos dice el discurso neoliberal actual, nos dicen las redes sociales como parte de ese discurso del mercado. Nunca fuimos tan libres y sin embargo nunca fuimos tampoco tan vulnerables a lo que esta libertad parece ofrecernos. Con lo cual entonces podría llegar el momento de preguntarnos si será esto, a pesar de lo que dice el mercado y de lo que dicen las redes, una auténtica libertad. Y si no es libertad, ¿qué es? Ahí va a decir Hahn, lo que tenemos es una sociedad del rendimiento que se va fusionando en realidad con lo que es una sociedad de mercado. Y lo que va ocurriendo mientras tanto es que se va pulverizando bajo el mandato de la realización positiva y bajo este tiempo infinito permanente, de la productividad permanente, cualquier vestigio de lo que en su momento se pensaba como la lucha de clases. La lucha de clases tal como en su momento la entendió y la explicó y la desarrolló otro filósofo del siglo XIX, Karl Marx. Acá es una de las pocas instancias en las cuales Byul-Chul Han trabaja con Marx, pero lo hace porque lo que le interesa pensar es cómo en realidad este discurso, así como en las redes, tenemos un discurso de positividad que busca eliminar el antagonismo con la negatividad. En el mercado laboral, lo que este discurso de la autorrealización, lo que este discurso de la optimización, lo que este discurso del emprendedurismo, donde uno es su propio jefe, busca, no es más también que la repetición en un plano laboral de lo mismo que las redes, que es la eliminación del conflicto, ¿no? La eliminación de lo que Marx y Engels llamaban la lucha de clases. La pregunta ahí, dice Hahn, es ¿qué tipo de emancipación se supone que se produce cuando nosotros mismos nos convertimos en los empresarios, en los CEO de nosotros mismos? ¿Acaso, se pregunta Hahn, eso realmente sirve para liberarnos de aquellas categorías que hoy siempre solemos escuchar que están agotadas, que son obsoletas, como las de el proletario y el burgués? ¿Acaso si uno es su propio jefe, quiere decir que la lucha de clases se terminó? ¿No hay más antagonismo? Bueno, acá es donde Hahn va a decir que la trampa es que bajo esta máscara de supuesta libertad individual, lo único que perfecciona su libertad no somos nosotros, sino que es el capital. Y ahí está la raíz de la idea neoliberal del emprendedurismo. Una idea a partir de la cual uno se transforma en su propio empleado y a la vez en su propio empleador. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir cuando decimos que lo único realmente libre es el capital? Bueno, lo que queremos decir es que lo que esta fantasía de armonía entre la economía y el estatus oculta, ¿no? Lo que nuestra realidad material y nuestro deseo de mejora está escondido, lo que esta mezcla esconde bajo esta fantasía neoliberal, y uno podría decir que apenas esconde, es que cualquier proyecto de crecimiento basado en la voluntad individual, si niega las reglas, si niega las condiciones, si niega un pacto social, comunitario,
donde ese crecimiento va a ocurrir o aspira a existir, en realidad está siempre destinado a fallar. Con lo cual, este discurso neoliberal típico de la potencia propia individual, la iniciativa individual, el ánimo de emprendedurismo individual, ¿no? Que es una palabra que intenta borrar lo que antes se llamaba simplemente empresario, porque aspira a que sea cualquiera que monte un negocio, ¿no? Es un emprendedor. Lo que esta idea de sacrificio individual borra es la unión, el arraigo con el resto de la realidad económica, social, cultural que nos rodea, ¿no? Con lo cual la salida individualista no solamente es falsa, porque es ideológicamente falsa, ¿no? Oculta la unión con el otro, que está borrado siempre como negatividad, como posibilidad de conflicto, sino que también es falsa porque tampoco lleva al éxito, tampoco lleva a la riqueza, tampoco lleva a la autorrealización. Simplemente lleva a la explotación, a la depresión, al cansancio, en fin, a un fracaso cada vez más profundo. Entonces, acá es donde uno puede pensar que mientras que las cosas salgan bien, mientras que el ánimo de emprendedor se encuentra con el éxito, el discurso funciona. Pero como uno puede mirar en términos macroeconómicos generales o económicos particulares en general en el mundo, y más ahora, por ejemplo, con la crisis económica provocada por la pandemia, lo que tenemos es que más bien lo que ocurre es que esas expectativas no se producen. Y cuando esas expectativas no se producen, lo que tenemos es el derrumbe de todo este discurso, el derrumbe de este sujeto del rendimiento. Dice Han que quien fracasa en la sociedad del rendimiento prefiere hacerse responsable a sí mismo y avergonzarse en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. Y esto tiene sentido, esta negación a que sea uno el que fracasa y no el sistema el que me lleva al fracaso. Esta idea es, si lo piensan, creo bastante consecuente con lo que veíamos la vez pasada respecto a las redes sociales. Si no puede haber enemigo, si no puede haber antagonismo, si no tengo a nadie con quien enfrentarme, si no hay negatividad, el único enemigo es uno mismo, ¿no? Cuando uno no tiene ningún enemigo, cuando se me prohíbe por cuestiones de reglas, normas y demás, todo eso que las redes nos hacen aceptar inmediatamente para transformarnos en usuarios, cuando no hay enemigo, cuando no hay negatividad, el único enemigo, la única negatividad es la de uno mismo. Y por eso creo que tiene sentido pensar que lo que ocurre en las redes, la subjetividad de la mercantilizada que se nos obliga a adaptar como propia en las redes, no es más que un prefacio rápido, lúdico, de la misma subjetividad que tenemos que adoptar al trabajar, ¿no? La misma subjetividad que el trabajo neoliberal nos impone hoy como si fuese parte de nuestra libertad. Hay una frase que decía alguien que decía que el hombre que no tiene a nadie como enemigo es su propio enemigo, ¿no? Es aquel que no puede luchar con nadie más, lucha contra sí mismo. Bueno, esa es un poco la misma idea. Dice entonces Han, repito esto porque me parece que es como una cita que sintetiza muy bien esta historia de dónde es que cuando las cosas salen mal, lo que se derrumba no es el sistema, no es el poder, sino es uno, ¿no? Incapaz de ver los mecanismos del poder. Dice Han, quien fracasa en la sociedad del rendimiento prefiere hacerse responsable a sí mismo y avergonzarse en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. Entonces ahí creo que tenemos al poder neoliberal en todo su esplendor. Es decir, ahí podemos ver cómo el poder convierte a los sujetos, a las personas, en mercancías, que aún se aceptan ser mercancías, y aún si tuviesen que tratar con lo que Han llama el dolor negativo del fracaso, ¿no? Aún si les tocara fracasar en esta apuesta por emprender y ser el propio jefe, aún si eso ocurriera, siguen siendo ciegos, ¿no? Siguen negando la posibilidad de que tal vez no sean ellos la mercancía defectuosa,
sino que tal vez es la fábrica donde los producen y se los diseña la que tiene algo que ver. Ahí está un poco la lógica también de cómo es que este poder sigue mostrando al fin y al cabo sus hilos, y eso es lo que básicamente uno puede pensar que la filosofía de Byung-Chul Han, o mejor dicho, el pensamiento crítico de Byung-Chul Han nos ayuda a entender hoy. Confrontarnos con el otro lado del discurso optimista, confrontarnos con el otro lado del discurso del éxito, confrontarnos con algo que tal vez ahora se nombra un poco más, que es este imperativo de felicidad. No es más que, otra vez, ¿no? Como decíamos la vez pasada, reactivar los mecanismos del entendimiento para tener un poco más de conciencia acerca de dónde estamos, quiénes somos, qué es lo que deberíamos desear, al menos de manera consciente. Entonces, para ir terminando y para retomar un poco la lectura casi irónica que hace Han de Marx, si lo que Marx pronosticaba, dice Byung-Chul Han, era una sociedad en el futuro, ¿no? En el siglo XIX Marx anticipaba una sociedad sin clases que iba a producirse por el efecto de la revolución comunista. Bueno, muy bien, dice Han, si eso es lo que Marx anticipaba, una sociedad sin clases, lo que hoy paradójicamente tenemos es una sociedad de clases aparentes, ¿no? Una sociedad donde parecerían borrarse las clases, pero que no está hundida en ningún estado de felicidad, en ningún estado de realización, sino que está hundida fuera de toda expectativa revolucionaria, en un estado de depresión capitalista, ¿no? Ya no hay proletarios y burgueses, lo que hay más bien es una enorme masa de proletarios que se piensan a sí mismos como burgueses, fracasan y se deprimen, ¿no? Ese es un poco el panorama, sin duda pesimista, o tal vez uno podría decir realista, de Byung-Chul Han a la hora de pensar dónde está la trampa de este poder que nos promete autorrealización en el mercado y que al final lo único que produce son individuos deprimidos, agotados, estresados y demás. Uno de los últimos textos que publicó Byung-Chul Han hace unas semanas en el diario El País, lo pueden buscar ahí en Google, van a ver que trabaja muy bien esta cuestión de la autoexplotación, ¿no? Esta idea de qué pasa, qué significa que nos autoexplotemos creyendo que nos realizamos a nosotros mismos, pensado sobre todo en el contexto de la pandemia, en el contexto del home office. Y me parece que ahí hay una objeción interesante que uno podría hacer desde Argentina, ¿no? Siendo un lector argentino, o por lo menos siendo un lector en América del Sur, que es algo que Slavoj Žižek, dice Han, le objeta y él se ocupa de responder, me parece que en términos que son atendibles, que es, bueno, muy bien, pero podríamos creer que lo mismo que pasa en el primer mundo, la misma experiencia del encierro, del home office es la misma en Alemania que en Buenos Aires, supongamos. Han dice que por supuesto lo que cambia ahí es la infraestructura, los recursos y demás, pero lo que no cambia es este discurso narcisista, esta fuerza narcisista que hace que aún en los lugares más precarizados y con menor infraestructura y con menores recursos, aún así aquellos que se autoexplotan siguen pensando por razones narcisistas que se están realizando, ¿no? No pueden aceptar el dolor negativo del fracaso. Entonces, a mí me parece que es interesante esa objeción, cómo la pandemia tal vez demostró que, más allá de que haya más recursos en un país o en otro, lo que no cambia por el modo en el cual estamos, al fin y al cabo, somos 4.200 millones de usuarios en las redes sociales, es el ímpetu narcisista, ¿no? Eso se comparte por igual en el primer mundo y en todos los demás. Y para terminar, me gustaría tal vez hacer dos notas al pie, y si quieren entonces pasamos a algunas consultas, preguntas que quieran hacer. La primera podríamos pensarla en términos de cómo el discurso de las redes, cómo esta subjetividad de las redes sociales se traslada finalmente a la subjetividad del trabajo, a la subjetividad del mercado laboral neoliberal, dice Han, y cómo eso tal vez también tiene su rebote en la política.
cómo, podríamos decir, la relación entre el narcisismo y la ceguera al fracaso sirve para pensar, por ejemplo, lo que ocurrió con Pablo Iglesias la semana pasada cuando renunció, ¿no? El dirigente del partido Podemos en España, renunció a la política, dijo él, después de su fracaso en las elecciones, unas elecciones que hubo en Madrid. Y ahí creo que uno podría pensar si eso no es un buen ejemplo, ¿no? Este fracaso electoral que, sin embargo, quiere presentarse como si fuese una victoria moral. No sé si tal vez ahí no tenemos un buen ejemplo de una posición ideológica que no puede admitir el fracaso y entonces lo esquiva, transformándolo en una supuesta victoria moral. Ahora, el asunto es que al esquivar el fracaso, lo que se esquiva es la experiencia. Aquello que, decíamos la vez pasada, requiere de un tiempo, requiere de un golpe al narcisismo que permita darle sentido al tiempo y a los eventos, ¿no? En un tiempo permanente y en un narcisismo permanente, aceptar el fracaso se vuelve tan imposible a veces que uno termina pensando que no es que yo fracasé, sino que yo soy tan bueno para este sistema que mejor lo abandono, ¿no? Creo que ahí hay una paradoja que al no permitir la instancia del entendimiento negativo, ¿no? Al no permitir la instancia de tratar con lo negativo, de tratar con la derrota, eh, bueno, en este caso literalmente anula la posibilidad de entender lo que falló para volver a tener éxito, digamos, en la próxima elección o en términos generales en el futuro. Y para volver un poco ahora sí a la cuestión más económica, más la que tiene que ver con el mercado de trabajo, hay una paradoja que uno puede ver ahora, sobre todo en los últimos años, cuando escuchan hablar de reforma laboral, por ejemplo, que es una frase que se repite cíclicamente en la agenda de gobierno de todos los países, eh, y que nos va a servir para pensar la semana que viene cuando hablemos sobre la cuestión de la agonía del Eros. Y es que es interesante pensar que al mismo tiempo que hoy el mercado nos dice que ha llegado el momento de asumir que somos nosotros los únicos responsables de todos los riesgos de la imprevisibilidad laboral, de todo el riesgo laboral, de todo lo que tiene que ver con las condiciones imprevisibles, imprevistas y frágiles en las cuales se produce y se trabaja hoy, al mismo tiempo que se nos dice que nosotros deberíamos ser conscientes de eso y responsables de eso, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que asumir el riesgo al trabajar, al mismo tiempo que se construye ese discurso de mercado, surgió un discurso sexual, un discurso, como se dice ahora, de lo afectivo, guión sexual, de lo sexo afectivo, que dice casi en espejo que nosotros no somos nunca responsables de lo que nos pasa, sino que es el otro el que tiene que hacerse cargo, tiene que asumir los riesgos y los daños al decidir llevar adelante una vida erótica con nosotros. Ahí hay algo interesante que para pensar otra vez en términos de narcisismo, de fobia a la negatividad, de incapacidad para procesar el fracaso, la derrota, ¿no? La incapacidad para procesar básicamente la dialéctica entre lo positivo y lo negativo, ¿no? Entre lo que nos gustaría que el mundo fuera y lo que realmente es. Trasladado de las redes sociales al mercado, funciona de una manera, trasladado de las redes sociales al mercado y a la vida sexual, a la vida erótica, a la vida del eros, como dice Byung-Chul Han, tiene otra variante más. Así que ahí me parece que hay un contraste interesante, ¿no? Mientras que el mercado laboral nos dice que somos nosotros los únicos responsables de los daños que nos pueden ocurrir, piensen en indemnizaciones, compensaciones, salarios y demás, ¿no? Todo eso que se tiende más bien a flexibilizar. Al mismo tiempo, en la vida erótica se nos dice que nosotros nunca somos responsables, siempre es el otro el que tiene que hacerse cargo de todos los daños que puedan provocar, ¿no? Al llevar una vida sexual, erótica, afectiva con nosotros. De ahí esa cuestión del discurso contra el amor romántico y demás. Cuestiones que vamos a ver la próxima semana. Bueno, ahora si tienen ganas, si tienen tiempo, tenemos unos minutos más para algunas preguntas que quieran hacer. Yo trataré de responder como representante
fugaz de las ideas de Byung-Chul Han, sobre lo que hablamos ahora, sobre lo que hablamos la vez pasada. Así que pueden preguntar sin ningún problema y yo, si puedo, responderé. Lo que tengo que hacer ahora, aprendí, es leerlo, porque ustedes, si escuchan en otro momento, no van a poder leer lo que se pregunta. Las felicitaciones y saludos, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Recuerden que esta charla va a quedar grabada en el Instagram del Centro Cultural Coreano. La pregunta es, ¿en qué sentido el amor hoy piensa que el otro es responsable de todo? Bueno, en esta lo vamos a ver mucho más la vez que viene, pero la idea es que si yo no puedo tolerar la negatividad, si yo no puedo básicamente relacionarme con el otro, entonces si el amor es el encuentro de un uno con un otro, ¿no? de un yo con el otro, y ese otro está borrado por un discurso de positividad permanente, entonces no hay una diferencia que pueda provocar la atracción. Con lo cual, primero lo que tenemos es un narcisismo que me impide enamorarme, atraerme de otro, porque el otro no es más que un reflejo de mí, no es más que un reflejo propio, perdón. Y aún si ese encuentro en el plano afectivo se trasladara a lo sexual, vamos a ver la próxima, lo que vamos a tener es, otra vez, ¿no? El miedo a la negatividad, el miedo a lo negativo, el miedo al fracaso, el miedo a que si yo me comprometo con una relación afectiva, eso fracase, a que si me comprometo o llevo adelante una relación sexual, eso fracase, ¿no? Eso no me provoque el placer y la dicha y la felicidad que yo me imagino que todo debería producirme, ¿no? El trabajo, las redes y demás. Bueno, eso también pasa en el amor. Y ahí está esta idea de que el otro tiene que hacerse cargo de todo tipo de riesgo o daño que me provoque, ¿no? Como si fuese esta idea del amor contractual. ¿Por qué la publicidad te necesita infeliz para consumir? Y porque la gente infeliz compra. Han dice algo sobre afuera de las redes sociales. Sí, habla sobre la tierra. Tiene un libro sobre la tierra, sobre cultivar su jardín, que no es un libro de botánica, es más bien un libro donde retoma cuestiones de Heidegger, ¿no? Como veíamos la vez pasada, eh, para pensar lo que es propio, lo que es inalterable, lo que se oculta, es decir, todo aquello que en términos de territorio, en términos de pertenencia, en términos de más heideggerianos, el arraigo del ser, se mantiene oculto, se mantiene al margen, o aspira por lo menos a mantenerse por fuera de la lógica mecánica del mercado y demás. A ver si hay alguna otra pregunta. ¿La explotación no es en otros órdenes de la vida además del trabajo? Sí, tal cual, ¿no? Es una explotación hecha de exhibición, una explotación hecha de contenidos permanentes, una explotación hecha de transparencia. Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces les agradezco mucho haber participado. ¿Cuál sería, una pregunta más, cuál sería el fin último del hombre según Han? El fin último del hombre. Eso tiene una respuesta, pero que es casi tan tramposa como la pregunta. Si Byung-Chul Han es un verdadero discípulo de Martin Heidegger, el fin último del hombre es responder, llegar a la cuestión del ser, ¿no? Responder la pregunta por el ser, acceder, completar el paso del ente al ser, ¿no? Y alcanzar así su plenitud metafísica. Lo cual, dice Han, no va a ocurrir en las redes sociales, ¿no? Porque atrofian todo lo que tiene que ver con el entendimiento, con el pensamiento, y finalmente nos convierten, así como en las redes somos un usuario nulo, en el mercado laboral somos un ente productivo. Con lo cual, en términos heideggerianos, eso no va a producirse en las redes. Una más y ya, ¿contribuyó Silicon Valley al avance de las derechas? No, yo creo que eso es una ilusión victimista.
que yo sepa, ninguna derecha ganó de otra manera que no fuera democrática. Así que Silicon Valley no puede diseñar política. Silicon Valley hace otras cosas, pero creer que la democracia está en manos de las redes sociales o en manos de las corporaciones es una manera, me parece, algo infantil de negarse a tomar la responsabilidad por lo que significa ir a votar. Y eso no lo hace libremente, más allá de todas las otras instancias que, aún si Han cree que nos controlan por completo, no nos controlan por completo, porque si lo hicieran no tendríamos, por ejemplo, la posibilidad de estar ahora escuchando o leer o conocer, o no tendríamos la posibilidad de que existiera un pensamiento crítico como el de Han. Con lo cual, si Byung-Chul Han, entre otros muchos otros pensadores, ¿no? Pero Han en particular, centrado en Silicon Valley, puede articular un discurso crítico tan profundo sobre lo que las redes y Silicon Valley es porque Silicon Valley no controla del todo nuestras mentes. Así que si ese pensamiento crítico existe, todavía seguimos siendo libres, con lo cual la democracia no está bajo su control. Bueno, les agradezco muchísimo haberse conectado y nos vemos el próximo martes, otra vez a las 19. Saludos a todos y cuídense.